Hola amigos, hoy con un nuevo video de ácidos y bases. Y este video es diferente a los otros videos que he publicado porque este ya comienza a aumentar la complejidad. En este video vamos a ver cómo se calcula el pH de un ácido débil, que es un poco más complejo en relación a los ácidos fuertes. Videos que ya realicé, ¿cierto? Y que están obviamente en el canal. Sin más rodeos, comencemos. El problema dice lo siguiente: calcular el pH de una disolución de ácido benzoico 0.10 molar. El K sub A del ácido es de 6.5 por 10 elevado a menos 5. Bueno, como ya he mencionado en los videos anteriores, cuando uno se enfrenta a este tipo de problema, uno tiene que en primer lugar hacerse la pregunta si corresponde a un ácido fuerte o un ácido débil. Y como ya les mencioné, ¿cierto? Y afortunadamente es muy fácil distinguir los ácidos débiles y los fuertes, porque para, para beneficio de todos, ¿cierto? De todo el mundo, los ácidos fuertes son muy pocos. Lo mismo sucede con las bases fuertes. Y obviamente el ácido benzoico es un ácido débil. Entonces, como siempre partimos preguntando, ¿cierto?, si este ácido corresponde a un ácido fuerte o débil. Y como ya les mencioné, ¿cierto?, es un ácido débil. Esto ustedes lo pueden corroborar en cualquier libro de química. Es muy fácil porque, como les decía, la lista es demasiado corta de los ácidos fuertes. Serán como unos 5, unos 6 más o menos, o 7 ácidos fuertes. Y el resto todos son ácidos débiles. Entonces, este ácido benzoico, ¿cierto?, es un ácido débil. Y acá viene lo más importante: ¿qué significa que sea un ácido débil? Y lo más importante es que este tipo de ácido, un ácido débil, no se disocia por completo. Es decir, cuando este ácido se encuentra inmerso, ¿cierto?, en la disolución, la disociación no es en un 100%. Es decir, que se disocia, pero solamente en forma parcial nomás. En este caso, si analizamos el ácido benzoico, ¿cierto?, ustedes pueden apreciar que la disociación se aprecia rápidamente por esta doble flecha, que obviamente hay que recordar que obedece a un proceso de tipo reversible. No es como el ácido fuerte, es donde solamente se indica con una sola dirección, y que obviamente en el caso de un ácido fuerte, al transcurrir el tiempo, ese ácido se encuentra disociado completamente. Es decir, que si nosotros analizáramos, ¿cierto?, el ácido ya no existiría y sí encontraríamos, ¿cierto?, sus respectivos iones disociados. En cambio, en este tipo de ácido débil, al transcurrir un tiempo, ¿cierto?, determinado, y nosotros hacemos un análisis químico para determinar qué especies están en esta disolución, encontraríamos el ácido, ¿cierto? En este caso encontraríamos el ácido benzoico y encontraríamos también iones hidrógenos y iones benzoatos. Entonces, eso significa que sea un ácido débil, es decir, que no se disocia por completo, en donde siempre vamos a encontrar los respectivos iones disociados más el respectivo ácido. Entonces, ojo con eso, hay que tener muy claro a qué corresponde, ¿cierto?, una disociación al 100%, que en el caso de los ácidos fuertes, y una disociación parcial, ¿cierto?, o no completa, que es en el caso de los ácidos débiles. Entonces, esto tiene mucho que ver también con el equilibrio químico, porque una vez que un ácido débil se comienza a disociar en una primera etapa, cuando solamente existe el ácido, al transcurrir un determinado tiempo, comienza a formarse los respectivos iones. En este caso se forma el ion hidrógeno y el ion benzoato. Pero luego estos dos iones comienzan a reaccionar y vuelven a formar el ácido inicial. Va a llegar un momento en que las velocidades, ¿cierto?, se van a igualar, es decir, las velocidades de formación de productos y las velocidades de formación de reactivos. Cuando esas velocidades se igualan, ¿cierto?,
ahí se alcanza el equilibrio químico. Entonces, eso es muy importante recordarlo también, que ese, digamos, el resultado final, ¿cierto?, de un proceso reversible. Todo proceso reversible, ¿cierto?, cuando comienza a reaccionar, siempre va a tender, ¿cierto?, a buscar el equilibrio, en este caso el equilibrio químico. Y cuando alcanza ese equilibrio químico, las concentraciones, ¿cierto?, de todas las especies prácticamente son constantes. Así que ojo con eso, hay que tener muy en cuenta los conceptos. Entonces, como les decía, una vez que se disocie, ¿cierto?, este ácido débil y alcanzó el equilibrio químico, si nosotros pudiéramos analizar químicamente qué especie vamos a encontrar en solución, vamos a encontrar el ácido como tal, ¿cierto? En este caso el ácido benzoico, vamos a encontrar los iones hidrógeno y vamos a encontrar los iones benzoato. A diferencia, ¿cierto?, cuando analizamos los ácidos fuertes, solamente encontramos la especie disociada nomás, o los iones. Entonces, en este caso, cuando son débiles, hay que tener eso presente. Y esto lo podemos resumir, ¿cierto?, como siempre, con una tabla. Como les había comentado, ¿cierto?, en un inicio va a existir el ácido como tal. Y aprovechando, ¿cierto?, este ejercicio, como nos dice que el ácido benzoico posee una concentración de 0.10 molar, eso es lo que existe en un principio. Y evidentemente, concentración de iones de hidrógeno no van a existir, ni menos tampoco va a existir los iones benzoatos. Cuando comienza la reacción, obviamente yo no sé qué parte se va a disociar de ese ácido. Entonces por eso que uno generalmente acostumbra llamarlo X, ¿cierto? Y el signo menos es más que nada para darle un sentido físico, ¿cierto? Que corresponde a la parte que está transformándose en los futuros productos. En este caso, ¿cierto?, en los iones hidrógenos y en los iones benzoatos. En este caso la concentración tiene que ser para todos la misma. Y eso se ve porque uno, al revisar la ecuación química, todos los componentes de esta ecuación están en una relación 1 es a 1 es a 1, ¿cierto? Es decir, un mol de ácido benzoico me va a formar un mol, ¿cierto?, de iones hidrógeno, y me va a formar un mol de iones benzoato. Entonces esa es una relación 1 es a 1 es a 1. Entonces es por lo mismo que si parte del ácido benzoico está reaccionando, tiene que respetar, ¿cierto?, la respectiva ecuación química, o mejor dicho, tiene que respetar, ¿cierto?, los respectivos coeficientes estequiométricos que existen en esa ecuación. Y finalmente, cuando se alcanza el equilibrio químico, ¿cierto?, obviamente la concentración del ácido benzoico va a ser 0.10 molar menos X. Y en el caso de la concentración de iones hidrógeno en el equilibrio va a ser obviamente X, y lo mismo sucede para el ion benzoato. Perfecto, entonces ya teniendo claridad de cómo estructurar, ¿cierto?, lo que está ocurriendo tanto en una etapa inicial como cuando comienza la reacción y finalmente en el equilibrio, estamos en condiciones ya de hacer un análisis con respecto a la constante de equilibrio. En este caso, la constante de equilibrio, ¿cierto?, sería igual a, como siempre, la concentración de los productos, ¿cierto?, en el equilibrio. En este caso, la concentración de iones hidrógeno en el equilibrio multiplicado por la concentración de iones benzoato en el equilibrio, y todo eso dividido por la concentración del ácido benzoico en el equilibrio. Recuerden siempre que esas concentraciones tienen que ser en el equilibrio, por algo se llama la constante de equilibrio. Y como se trata de un ácido, ¿cierto?, esa constante de equilibrio nosotros la podemos definir como la constante de acidez, ¿cierto?, o el K sub A, que es lo mismo. Entonces podemos reemplazar, ¿cierto?, esa K de constante de equilibrio y podemos colocar K sub A. Perfecto, que es lo mismo, ¿cierto? Y si yo reemplazo, sería la constante, ¿cierto?, de acidez va a ser igual a la concentración de ion hidrógeno, que en este caso en el equilibrio vale X, la concentración del ion benzoato en el equilibrio corresponde a X también, y finalmente la concentración
de iones, no, perdón, la concentración del ácido benzoico, que corresponde a 0.10 menos X. Y si yo reemplazo el valor de el K sub A, sería igual a 6.5 por 10 elevado a menos 5, y todo eso igual a la respectiva expresión. Hasta el momento vamos muy bien encaminados, y ahora viene la parte más sencilla, que es la parte matemática. Como nosotros estamos buscando el valor de X, ¿cierto? Tenemos que trabajar esta expresión de forma algebraica. Y bueno, acá esto es álgebra básica, muy básica. Evidentemente el denominador, ¿cierto? El 0.10 menos X va a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando, ¿cierto? Ahí está el paréntesis. Ahí está, 0.10 menos X. Y todo eso va a ser igual a X por X, X cuadrado. Y bueno, esto, embelleciéndolo un poco más esta relación matemática, ¿cierto? Sería 6.5 por 0.10, me da 6.5 por 10 elevado a menos 6. Y luego yo multiplico 6.5 por 10 elevado a menos 5 por menos X, ahí está, me daría menos 6.5 por 10 elevado a menos 5 veces X. Y todo eso igual a X cuadrado. Seguimos, ¿cierto?, reordenando esta expresión matemática, ¿cierto? Esto es álgebra pura, álgebra básica, y la expresión que llegamos, ¿cierto?, va a ser igual a X cuadrado más 6.5 por 10 elevado a menos 5X y menos 6.5 por 10 elevado a menos 6. Y todo eso evidentemente tiene que ser igual a 0. Al principio da un poco de susto esta expresión, pero no teman, ¿cierto? Porque si uno lo analiza, es una ecuación cuadrática. Es una humilde ecuación cuadrática cuya resolución, ¿cierto?, nos va a llevar, ¿cierto?, a obtener dos soluciones. Entonces, para las personas que de repente están un poco perdidas, ¿cierto?, una ecuación cuadrática tiene la siguiente forma general: ax cuadrado más bx más c, eso es igual a 0. Esa es la expresión o la fórmula general de una ecuación cuadrática. Entonces, para resolver una ecuación cuadrática hay dos formas. Una forma que es la más lenta, ¿cierto?, creo yo, que es utilizar esta poderosa relación matemática: menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces por a por c, y todo eso dividido a 2 veces a. O la otra forma, ¿cierto?, que yo utilizo bastante, ocupar un software matemático. Yo en mi caso ocupo el Scientific Workplace, un software muy sencillo. O bien resolver el sistema nomás, porque con una calculadora muy sencilla también uno lo puede sacar. Incluso ahora existen estas aplicaciones para los smartphones, donde uno puede descargar una poderosa versión, ¿cierto?, de calculadora científica, en donde justamente uno puede resolver este tipo de ecuaciones cuadráticas. Bueno, entonces cuando finalmente ustedes resuelvan esta ecuación cuadrática, tienen que llegar a estas dos soluciones. Como habíamos dicho, ¿cierto?, una ecuación cuadrática nos tiene que llevar a dos soluciones. Entonces, una primera solución sería este x sub 1, 2.517 por 10 elevado a menos 3. Y la segunda solución de esta ecuación cuadrática sería x sub 2, sería igual a menos 2.582 por 10 elevado a menos 3. Entonces acá viene la pregunta que todos se comienzan a hacer. Bueno, ¿cuál solución tomamos? ¿O tomamos la solución positiva o tomamos la solución negativa? Entonces acá ahora tenemos que darle un enfoque físico. Y esto yo siempre lo comparo con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si nuestra madre nos mandase a comprar pan, ¿cierto?, a la panadería más cercana, nosotros no podríamos exigir: caballero, señor, ¿me da menos 2 kilos de pan?
Eso suena raro, ¿no? No podríamos decir eso, sería una aberración. Entonces, a eso me refiero, que tenemos que darle un sentido físico. Recuerden que estamos buscando una concentración, ¿cierto? Que en este caso, como no la sabemos, le asignamos, le habíamos asignado el valor de X. Entonces, por lo tanto, acá inmediatamente se descarta la respuesta, ¿cierto?, negativa de esta ecuación cuadrática. Por lo tanto, la respuesta que vamos a utilizar sería el x sub 1, es decir, 2.517 por 10 elevado a menos 3. Tiene que ser así porque, como les decía, no tiene un sentido físico hablar de una concentración negativa. Imposible. Entonces, por eso que uno elige ese valor, y esa es la razón. Por lo tanto, ahora que hemos descubierto el valor de x, ¿cierto? El valor que recién conversamos, ¿cierto? En donde era la respuesta positiva, estamos en condiciones de reemplazar. Entonces, la concentración del ácido benzoico en el equilibrio sería 0.10 menos el valor de X que habíamos encontrado recién, el valor de 2.517 por 10 elevado a menos 3, y eso me da un valor de 0.097 molar. Esa es la concentración del ácido benzoico en el equilibrio. La concentración de iones hidrógeno va a ser igual al valor de X. ¿Y X cuánto vale? 2.517 por 10 elevado a menos 3 molar. Y el mismo valor va a corresponder al ion benzoato. Perfecto. Hemos encontrado todas las concentraciones de las especies en el equilibrio. Pero resulta que nosotros nos están preguntando el pH de esta disolución. Y como ustedes se recordarán, existe una relación muy poderosa, ¿cierto?, que me relaciona el pH con la concentración de iones hidrógeno. Pero, ¿cierto?, haciendo el alcance, ¿cierto?, de que esta relación se ocupa para disoluciones que son diluidas. Entonces, esa relación es la siguiente: pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Y como yo ya acabo de resolver la concentración de iones de hidrógeno en el equilibrio, entonces estoy en condiciones de reemplazar y calcular de inmediato el pH. Así de sencillo. Por lo tanto, reemplazando, el pH va a ser igual a menos logaritmo de 2.517 por 10 elevado a menos 3. Y ese valor, al ingresarlo a la calculadora, me da el resultado de 2.599. Ese es el pH de este ácido débil una vez que se disoció parcialmente, recuerden, parcialmente, y alcanzó el equilibrio. Ese es el pH que nos da. Entonces, como se habrán dado cuenta, este tipo de ejercicio es un poco más complejo en comparación con los ácidos fuertes. Hay que ser bastante ordenado y tener muy claros los conceptos de equilibrio, la constante de equilibrio, ¿cierto? Saber escribir las expresiones de esta constante de equilibrio, y también ser hábil en resolver ciertas expresiones algebraicas, sobre todo de tipo cuadrática o de segundo grado. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chau.